Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, yo el Misterio en una emisión más de Solo para tus oídos. Hoy vamos a platicar largo y tendido sobre algunas experiencias que han ocurrido precisamente aquí en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Así que si tú eres de Atizapán de Zaragoza, te mando un fuerte abrazo, un gran saludo, querido vecino, vecina. Y bueno, pues seguramente tú también has escuchado algunas historias de fantasmas, brujas, inclusive de objetos voladores no identificados surcando los cielos de Atizapán. Y si tienes alguna historia que tú hayas vivido y quieras compartir con nosotros, pues obviamente puedes dejarlo en los comentarios de este video. Bueno, queridos amigos, yo no nací en Atizapán, debo de ser, bueno, pues decirte la verdad, yo no soy originario de Atizapán. Yo nací en la Ciudad de México, pero llegué a vivir aquí a Atizapán a los 4 años de edad. Así que llegué bastante joven, llegué cuando era un niño que ni siquiera todavía iba al kinder. Pues llegué a los 4 años de edad aquí a Atizapán de Zaragoza y toda mi vida me la he pasado aquí. Desde que llegamos a Atizapán, comenzaron a platicarnos o nos platicaban cosas realmente interesantes que sinceramente hay algunas que yo no he logrado comprobar, otras sí, y otras situaciones que obviamente han acontecido en este sitio, en este pueblo o lugar de Atizapán de Zaragoza. Cuando llegué en 1984, recuerdo perfectamente, y esto ya te lo he platicado en varias ocasiones, inclusive de esta experiencia me inspiré para escribir un cuento que se llama Los hijos de la Llorona. Resulta que nosotros cuando llegamos aquí había una vecina, que esta vecina ya no vive en este lugar, ya se mudó hace muchos años, pero ella nos platicaba que por aquí se escuchaba a la famosísima Llorona. De hecho nos pedía que nos cuidáramos. Y esto lo recuerdo bastante bien. Recuerdo que en una ocasión mis hermanos y yo estábamos jugando afuera de la casa. Afuera de la casa, a una cuadra o a una calle, mejor dicho, está un río. Este famoso río que ya te he platicado de él en varias ocasiones. Hoy en día ya está entubado, ya hay una barda grande, hay una barda, pues no sé, como de 3, 4 metros, que se colocó precisamente para evitar inundaciones, para evitar que el río se desbordara, porque a pesar de que era ya un río viejo, o que es un río viejo, y que ya no tiene mucho caudal, vaya, que ya no pasa mucha agua por ahí, en temporada de lluvias, cuando realmente era la lluvia, la temporada fuerte de lluvia, el río se desbordaba y entonces pues había problemas en esta colonia. Entonces se colocó esa barda para evitar que obviamente se desbordara el río, pero cuando nosotros llegamos no estaba ni siquiera entubado, no había barda, no había nada. Así que la vecina, me acuerdo perfectamente bien, la señora Esther, le dijo a mi mamá: señora, tenga cuidado de que sus hijos no estén jugando tan cerca del río. Y mi mamá le dijo: no se preocupe, señora, mis hijos se saben cuidar, aparte no están jugando a la orilla, o vaya, no están tan cerca del río, y pues no pasa nada. Y entonces esta señora le dijo: sí, pero no lo digo solamente por el río, sino que también lo comento porque por ahí pasa precisamente la Llorona. Cuando mi mamá escuchó esto, se preguntó si la señora estaba bromeando o qué estaba pasando. Y le dice la señora: no, no me lo tome a mal, ni piense que estoy jugando ni bromeando, señora, se lo digo en serio. Por este río pasa la Llorona y tenga mucho cuidado porque la Llorona anda buscando a sus hijos. Eso fue lo que le dijo esta señora Esther a mi mamá. Entonces yo me acuerdo perfectamente de esto y bueno, pues ya cuando nos dijeron que por ahí pasaba la Llorona, quieras o no, comenzamos ya a tenerle ese miedo, ese respeto a ese río, porque decía esta señora que por ahí pasaba la Llorona. Y pues obviamente mi mamá le preguntó: oiga, ¿y usted la ha escuchado? Sí, señora, yo ya la escuché. Ah, ok. ¿Y cómo fue? Y entonces nos platicó esta experiencia. Resulta que esta señora, pues obviamente era de las primeras en llegar a esta colonia.
estaba construyendo su casa y no la había terminado de construir, como suele ocurrir cuando una persona es nueva, cuando una persona llega a una colonia nueva, pues no puedes construir tu casa así de inmediato, porque obviamente igual y no te alcanza, o son procesos, ¿no? Ella pues obviamente había llegado aquí a esta colonia, fue construyendo su casa conforme iba teniendo dinero, y por alguna circunstancia había dejado un baño afuera. Era el baño que ella utilizaba, era como una especie de letrina, y entonces este baño no estaba hecho ni de tabique ni nada, eran puras láminas apiladas con un techo igual de lámina, y una de las láminas tenía un orificio pequeño por el cual podías mirar hacia afuera o hacia adentro. Yo no entiendo por qué esta señora dejó ese orificio en la lámina del baño, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que nos contó. El hecho es que ella en una madrugada se levantó para ir al baño, entra al sanitario, hace de sus necesidades y ya cuando está a punto de salir del retrete, escucha un lamento bastante fuerte, desgarrador. Cabe señalar que en esa ocasión había caído muchísima lluvia, había llovido bastante fuerte, la señora todavía no tenía electricidad, la calle estaba completamente oscura, no había alumbrado público, y entonces se asoma por curiosidad por ese orificio que había dejado en la lámina, o que se le había hecho en la lámina, y dice que gracias a la luz de la luna llena, que estaba llena, que era una luna brillante, luminosa en su esplendor, que iluminaba prácticamente todo, dice que ella vio pasar un bulto blanco sobre ese río, que iba gritando, no sé si hay mis hijos o qué, pero que ella vio pasar un bulto blanco que logró ver que se trataba de una mujer que iba gritando de una manera lastimera y fuerte. Pero lo más interesante es que la vio flotando sobre el río. Entonces dijo, ¡ay, mamacita, la Llorona! Y se echó a correr hacia su casa. Ok, entonces otra historia que me platicaron de la Llorona aquí en Atizapán me la narró un señor de nombre Pablito, que en paz descanse. Este señor ya era una persona de edad avanzada, tendría como 83 años de edad más o menos, y me platicó que él tenía un hermano que también ya había fallecido, su hermano era mayor que él, y entonces en una ocasión, esto ocurrió más o menos por 1920, 1930, cuando ese río que todavía existe hoy en día, era un río pues de agua limpia, había peces, y hoy, lamentablemente, se convirtió en un río de aguas negras. Bueno, resulta que su hermano había ido en la noche a ver a su novia. Había caído una tromba bastante fuerte, había llovido bastante fuerte, y él tenía que regresar a su casa. Solo que esperó un poco a que pasara la lluvia, porque si no se iba a empapar. Entonces, él, pues obviamente, ya como a eso de las 10, 11 de la noche, regresa a su casa, se había despedido de su novia y ya venía de regreso a su hogar. Y entonces, ya cuando llegó al camino del río, porque es un río bastante largo, bueno, eran, no sé, como 1 kilómetro o un poquito más de 1 kilómetro lo que tenía este río de largo, el cual te digo ya hoy en día ya lo entubaron y sobre este río construyeron, bueno, no construyeron, sino que echaron unas banquetas, lo taparon por completo. Pues este señor por ahí venía caminando, ya era bastante tarde, había llovido, repito, había luz de la luna llena, porque no había alumbrado público todavía en 1920, 1930. Y entonces este señor venía pues tranquilo, sereno, alegre de haber visto a su novia. Y entonces dice que a la distancia y a la orilla del río vio a una chica, vio a una mujer vestida de blanco,
que estaba ahí parada, le estaba dando la espalda. Ya era bastante tarde, no había nadie más en la calle, y entonces esto pues le llamó la atención a este señor, a este joven. Se acerca y le dice: señorita, ¿con quién está? ¿A dónde va? ¿A dónde se dirige? ¿Quiere que la acompañe? Y entonces la señorita no le contesta, no le dice nada. Y otra vez él le insiste, le habla, pero ella no le contesta. Llega un momento dado en que la toma por el hombro para pues voltearla hacia él. Y entonces descubre que es una mujer con el rostro deforme, con un rostro diabólico. Y se la avienta, se la arroja, se la avienta. Y ahí es donde él pierde ya la conciencia, pierde pues el conocimiento y se desvanece. Ahí es donde él cae desmayado. Horas más tarde, él despierta en su cama, se da cuenta que lleva la misma ropa que estaba utilizando unas horas antes. Baja, obviamente, donde está la sala, donde están sus papás, y su papá, en cuanto lo ve, lo empieza a regañar, le dice: oye, qué bárbaro, se te pasaron las copas, unos vecinos te encontraron ahí tirado y tuvieron la amabilidad de traerte hasta la casa todo desmayado, borracho. Y él le dice: no, papá, es que sinceramente no fue así como tú piensas. Entonces, ¿cómo fue?, le pregunta a su papá. Y él ya le dice: fíjate que cuando ayer venía ya para la casa, ya era tarde, me encontré a una mujer vestida de blanco, y cuando quise voltearla hacia mí para ver quién era, me empezó a atacar. Y ahí fue cuando me desmayé. Yo pienso que era la Llorona. Y entonces, efectivamente, pues dicen: sí, pudo haber sido la Llorona. Y al joven, pues a partir de ahí, se le quitaron ya las ganas de andar tan tarde, pues obviamente en la calle, ¿no? Y ese sería como el segundo reporte de la Llorona aquí en Atizapán. Hay otros reportes más que ahorita te voy a narrar. Pues he escuchado sinceramente otros reportes de la Llorona aquí en Atizapán, gente que la ha escuchado y que hoy en día, pues gracias a las redes sociales, pues obviamente nos enteramos de forma inmediata, ¿no? Sobre todo en páginas de Facebook. Ahí han posteado: oigan, vecinos de Atizapán, vecinos de Arboledas, hemos escuchado a la Llorona el día de ayer y todo este rollo. También yo aquí formo parte de la estadística. También hace muchos años a mí me tocó escuchar a la Llorona. Y no solamente escucharla, sino también grabarla. Y si te parece bien, pues vamos a escuchar el siguiente audio. ¿Qué tal, queridos amigos? Para mí es escalofriante cada vez que escucho esto. Sinceramente me pongo con la piel chinita porque yo sí alcanzo a escuchar un "ay, mi Señor", y ya no se entiende lo demás. Pero un "ay, mi sí logro entender, o al menos eso es lo que mi oído más o menos logra escuchar. Y sinceramente esa es la única ocasión en que yo he grabado el lamento de la Llorona. Yo digo que pudo haber sido la Llorona. Curiosamente, esto no se ha repetido nuevamente. Y estoy siempre a la caza de cosas raras. Si algún día vuelvo a escuchar el lamento,
sin duda alguna trataré de grabarlo nuevamente. Ahorita recordando cosas raras que he escuchado y que no he tenido la oportunidad de grabar, me acuerdo que hace también muchos años, lamentablemente, esto sí no lo pude grabar porque no tenía con qué. Me acuerdo que eran como las 3 de la madrugada, ya era bastante tarde, cuando escuché que en la calle alguien iba arrastrando unas cadenas. Así es, queridos amigos, yo escuché cómo una persona iba arrastrando cadenas a eso de las 3 de la madrugada. Eso sí me sacó muchísimo de onda. Dije, bueno, ¿qué persona va a andar a las 3 de la mañana arrastrando cadenas, no? ¿Qué vecino va a andar a las 3 de la mañana arrastrando cadenas? Y dije, bueno, no se me hace lógico que alguien ande arrastrando cadenas. No pude asomarme porque había un barandal, había una protección. Y bueno, pues era imposible salir a la terraza para poderme asomar. De lo contrario, yo creo que sí lo hubiera hecho, ¿eh? Si me hubiera asomado para ver qué cosa tan rara es. Y hablando de cosas raras que han pasado aquí, me acuerdo que una vecina también, de una que está a 3 casas de donde yo vivo, ella, por ejemplo, cuando le estaban construyendo su casa, porque ella vivía en otra parte, también los albañiles le comentaban que ya no querían trabajar con ella, que ya no querían trabajar en esa casa, porque les pasaban cosas muy raras. ¿Qué cosas raras pasaban? Bueno, ellos dejaban su herramienta de tal manera, es decir, ellos se quedaban a dormir para avanzar lo más rápido que pudieran, o para avanzarle a la construcción. Se quedaban a dormir en esta casa. Se quedaban ahí porque venían de un lugar lejano, venían de un pueblo, y entonces ellos decían, bueno, pues vamos a construir unos cuartos, vamos a construir un cuarto, y ya teniendo uno construido, ahí nos vamos a quedar para pues avanzarle a la construcción de la casa, y eso fue lo que hicieron. Ellos se dormían en una habitación, no tenían puerta, habían improvisado ahí con unos tablones, ponían una puerta y la trancaban por adentro del cuarto. Entonces ellos durante la madrugada, si es que se despertaban, escuchaban cómo alguien movía las cosas, cómo alguien andaba jalando las cosas. La primera vez que escucharon eso, pensaron que se les había metido un ladrón, salieron a investigar, pensando que se iban a topar a alguien que se les había metido, y no encontraron a nadie, no encontraron nada. Entonces obviamente esto comenzó a inquietarlos. Después, estos sonidos se fueron haciendo cada vez más constantes, y la decisión, o mejor dicho, el evento que provocó que ellos tomaran la decisión de ya no querer trabajar ahí, fue que en una ocasión vieron a un hombre en llamas. Eso sí, se me hace, wow, bastante interesante, cómo estos albañiles habían visto a un hombre en llamas. Decían que se trataba del mismísimo diablo, que habían visto a un hombre en llamas, y que vaya, lo único que hicieron fue correr hacia la calle, le corrieron lo más rápido que pudieron y no regresaron hasta el día siguiente, ¿no? Hasta que ya se había hecho de día. Esa casa, pues es una casa bastante antigua aquí de Atizapán. Ahí sigue viviendo esta vecina, y bueno, pues ella no sabe si esto lo inventaban los trabajadores o si realmente les había pasado. Y ella lo que hizo cuando pues obviamente se enteró de este tipo de cosas, fue llamar a un sacerdote para hacer la bendición de su hogar. Y ella pues decía que nunca había tenido experiencias de este tipo, ¿no? Cosas raras que ahí los albañiles decían que pasaban. También esta historia creo que es una de las más escalofriantes que han pasado aquí en Atizapán, en donde yo me encuentro, exactamente atrás de mi casa, porque es bastante reciente y bastante escalofriante lo que te voy a platicar. Y vas a darte cuenta cómo se liga con otra historia que aconteció a 3 casas arriba. Por eso te digo que aquí en Atizapán, o en donde yo me encuentro, wow, cada casa tiene su historia. Podría ser como un tour, un pequeño tour aquí en mi colonia, y te diría, mira, en esta casa dicen que pasó esto y aquello. Ahora, vamos a avanzar unas 3 casas más, y mira, en esta casa pasó esto.
Y si seguimos más arriba, vamos a llegar a un lugar donde dicen que esto y aquello. O sea, y créeme que no le exagero. Sinceramente, estoy rodeado de casas donde han pasado cosas bastante raras. Pero bueno, esta historia también, si me has seguido por tiempo, es decir, si me has seguido ya desde hace tiempo y que has escuchado mis programas, no sé, hace 2 o 3 años, seguramente ya has escuchado esta historia. Es la historia de los jóvenes electricistas que se toparon con una mujer de blanco. De hecho, esta historia la incluí precisamente en uno de mis libros, que se llama precisamente Relatos de terror para una noche de lluvia. Ok, ¿qué fue lo que pasó? Sucede que atrás de mi casa hay un terreno bastante grande donde hoy en día ya vive una familia. Hoy en día ya vive una familia. Pero es una casa que construyeron, es una casa pequeña a comparación del gran terreno que tienen. O sea, construyeron una casita en un terrenote. Se me hace así como medio absurdo, pero bueno, hicieron una casita pequeña en un gran terreno, en un terrenote. Un terrenote que inclusive, para que te des una idea, metían postes de luz, camiones que movían los postes de luz. Es decir, un camionzote, no es un carrito. Es un camión grande, es una grúa grande con postes, transformadores, etcétera, etcétera. Esta casa o este terreno, pues la rentaron precisamente como bodega. Entonces los electricistas llegaban y ahí guardaban todo lo que ellos iban a utilizar, transformadores, cables, la grúa, etcétera, etcétera. Sucede que estos jóvenes al principio no se quedaban a dormir ahí. Construyeron un cuarto improvisado con tablas y tarimas y todo esto. Y entonces ya se quedaban ahí todas las noches. Los fines de semana hacían su fiesta. Obviamente, pues ya el sábado por la noche o el viernes por la noche se compraban, ya sabes, sus cervezas y ponían su música a todo volumen y después ya traían a sus amigas y echaban ahí su cotorreo y se dormían a eso de las 3 de la mañana, ¿no? Con un ruiderón que hacían. Entonces esto pues obviamente a los vecinos nos comenzó a incomodar un poco, pero bueno, no pasaba nada. En una ocasión, estos jóvenes ya no los vimos más y notamos que ya no hacían ruido los fines de semana. Y nos pareció extraño, dijimos, bueno, pues seguramente ya se fueron, ya no están aquí. Y por una vecina, precisamente por la hija de la vecina que te platicaba al inicio, que ella había escuchado a La Llorona, la señora Esther, que obviamente se mudó de casa y dejó a su hija como la dueña de esta casa, que después se convirtió en una vecindad. Y bueno, hay una historia también de fantasmas en ese lugar, que también ya te la he platicado y que igual si me da tiempo te la platico más adelante. Pero bueno, regresando, la hija de esta señora se enteró que habían espantado a los electricistas. Se enteró porque uno de ellos le preguntó, oiga señora, disculpe, ¿usted no conoce a alguien aquí de la colonia que espante, que diga, que espante no, que cure de espanto? Y le dijo, no, ¿por qué? Bien chismosa la señora, ¿no? Siempre ha sido bien chismosa. Y le dice el electricista, es que fíjese que hace unos días, el pasado fin de semana, a uno de nuestros compañeros se le apareció la muerte. Caray, ¿cómo fue eso? A ver, platíqueme. Pues fíjese que nosotros estábamos ahí en una pequeña reunión con unos amigos, con unas amigas. Uno de ellos, un compañero, salió al baño y cuando salió al baño tuvo su experiencia aterradora. Este joven, cuando sale al baño, ahora sí como decimos acá en México, a echarse una firma, dice que ya cuando estaba por regresar con sus cuates y sus amigas ahí en el cuartito, vio que había una chica parada delante de él. Una mujer que vestía de blanco, con el cabello largo, cubriéndole el rostro. Cuando él la ve, se acerca y le dice, oye, ¿tú con quién vienes?
La chica no le contesta. Entonces él de nuevo le pregunta, oye, ¿tú con quién vienes, amiga? Y como no le contesta y vio que tenía el pelo cubriéndole el rostro, se le hizo fácil quitarle el cabello del rostro, y entonces esta chica en realidad era una mujer demonio, tenía el rostro deforme, desfigurado, y comenzó a atacarlo, estrangularlo, comenzó a arañarlo del rostro. Él obviamente, pues tomado por sorpresa, cae al suelo y comienza a gritar desesperado y con mucho miedo que se la quiten. Entonces llegan sus amigos a quitársela, pero cuando llegan, pues no ven que haya alguna chica. O sea, solamente lo vieron ahí, él tirado en el piso, gritando que se la quitaran, que se la quitaran. Y le preguntaron, pero ¿a quién te vamos a quitar? Pues ¿a quién vamos a quitarte si no hay nadie? Y le dice, es que aquí había una chica que me empezó a estrangular y arañar el rostro. Oye, pero aquí no hay nadie. Pero sí vieron, en primer lugar vieron su rostro de horror, de terror. Estaba aterrorizado por lo que había visto. Estaba tirado en el piso y de la impresión, del susto, se había hecho en los pantalones. O sea, se había espantado tanto miedo le había provocado que se había hecho en los pantalones. Y bueno, él les platica, es que había una chica con el rostro deforme y me empezó a atacar. Y obviamente, pues al escuchar esto, les dio bastante miedo y decidieron retirarse en ese momento. O sea, se fueron de ahí en ese instante. Y ya después regresaron al día siguiente, pues obviamente a seguir trabajando, pero ya no se querían quedar ahí, ¿no? Ya les daba miedo quedarse en ese terreno. Entonces, eso fue lo que les platicó, o eso fue lo que le platicó el electricista a esta señora. Y entonces, esta señora en una ocasión, pues obviamente escuchó que los perros ladraban de una manera extraña, ya era de noche, pasaban ya de la medianoche, ella se había levantado para ir al baño. También su hija escuchó cómo los perros ladraban de una manera bien rara. Y entonces le dice la hija a su mamá, oye mamá, ¿ya escuchaste? Sí, están ladrando los perros de una manera bien extraña. Pues a ver, vamos a ver. Se asoman por la ventana, porque tienen una ventana que da precisamente hacia ese terreno, y ven que está una mujer vestida de blanco, con el cabello largo, ella mirando hacia abajo, pero dicen que la vieron flotando, ni siquiera tenía pies esta mujer, y bueno, les dio tanto miedo que las dos corrieron pues a sus cuartos, se metieron en sus habitaciones aterradas de lo que habían visto. Curiosamente, a partir de ese momento no se le ha visto más a esta extraña mujer de blanco. Hoy en día, como te lo dije hace unos momentos, ya vive una familia ahí. No sé si... Bueno, no creo que se les haya aparecido ya esta mujer de blanco. De lo contrario, yo creo que ya hubieran dejado esa casa, ¿no? Y entonces, entre los vecinos comenzamos pues a especular de quién podría tratarse, ¿no? Algunas personas han dicho que podría tratarse de la Llorona, otros que de la misma muerte, y uno más comentó que podría tratarse de una chica que lamentablemente terminó quitándose la vida, y esta chica vivía solamente a 4 casas aproximadamente de donde ocurrió esto. Esta historia también es súper escalofriante. También la presenté en mi libro, Historias de terror para una noche de lluvia. Y te la voy a narrar y con esa voy a concluir el día de hoy. Resulta, y es un misterio, esta sí es una historia extraña, misteriosa. Yo no he logrado investigar más, también por respeto a esta chica que lamentablemente decidió terminar con su vida. Y es una historia que se me hace bastante triste. Y es lamentable cuando te enteras que alguien desafortunadamente se quitó la vida, ¿no? Resulta que es una vecindad. Hoy en día sigue funcionando como vecindad.
Y el cuarto donde pasó esto, pues obviamente ya está rentado. Y no sé, yo quiero creer que esta personita ya no se ha manifestado más, que ya tal vez ya descansa en paz, ojalá que así sea. Pero este cuarto en donde ocurrieron los hechos, hoy en día está ocupado. Vive ya ahí una familia. Y siempre que paso por ahí, diario paso por ahí, me acuerdo de esto. Bueno, era una chica que vivía sola en este cuarto de vecindad. Yo investigué o lo platiqué con unos amigos sobre este caso y ellos me dijeron que la habían conocido. Que ellos sí la habían conocido en vida. Y dije, wow, a ver, platícame más de ella. ¿Por qué se quitó la vida? Ellos me dicen que ni siquiera saben por qué ocurrió esto. Que ni siquiera hay un motivo, una razón por la cual ella se quitó la existencia. Estaba embarazada. No vivía con su novio. Tenía un novio que sinceramente, ahí sí yo no sé si era él o no el papá del niño o el niño o la niña que iba a nacer. Eso sí no lo sé. Eso sí lo desconozco. Yo no sé si este novio era quien la había embarazado o no. El hecho es de que supuestamente esta chica estaba bien. No había discutido con él. No había pasado nada raro. De hecho, se iban a ver unas horas más tarde. Entonces, pues eso sí es un caso bastante raro porque pues no había algún antecedente, no había algo que indicara que esta chica pues iba a atentar contra su propia vida, ¿no? Y más estando embarazada. El hecho es de que cuando el novio le escribe para decirle, oye, ya voy por ti, y cuando ve que no le contesta, y cuando ve que pasan las horas y no hay respuesta, pues obviamente él se alarmó, se dirige hacia la vecindad, donde ella vivía, y bueno, descubren que lamentablemente esta chica se había colgado. Llamaron a los paramédicos de inmediato. Cuando llegaron, pues ella ya no tenía vida. Desafortunadamente también el bebé que llevaba adentro también ya había fallecido y no había nada que hacer. Fue una muerte triste, lamentable, inexplicable, porque hasta donde yo he investigado, pues la chica no había discutido ni con su novio, nosotros creemos que no había algún motivo por el cual ella se quitara la vida. Solamente ella pues sabe por qué cometió, por qué hizo esto, ¿no? El hecho es de que a los pocos días, a las pocas semanas de que esto pasó, pues obviamente el cuarto queda otra vez disponible para ser rentado. A este lugar llegan pues una pareja de novios, los dos jóvenes sin hijos, los dos trabajaban y bueno, pues se les hizo un lugar bueno para vivir, ¿no? Era un cuarto bastante grande para ellos dos. Entonces, a los pocos días de estar viviendo ahí, la chica notó cosas raras, cosas extrañas. Decía sobre todo la mujer, ¿no? La chica decía que sus cosas, su cajón de ropa, donde guardaba sus aretes y todo lo demás, ella se daba cuenta que las movían de lugar, que ella dejaba su ropa de tal manera o de tal forma y que cuando regresaba ella del trabajo, pues notaba que estaba cambiada de lugar o que habían movido sus cajones. Y pues le comenta a su esposo, le dice, oye, yo creo que cuando nosotros nos vamos a trabajar, alguien se mete a husmear nuestras pertenencias. Y dice, ¿por qué? Le pregunta el chico y ella le contesta, es que me he dado cuenta que mis cosas las mueven. Mi perfume, mis cremas, mis peines, todo lo mueven de lugar, mi ropa. Y entonces, pues dicen, bueno, pues hay que decirle al dueño lo que está pasando. Le dicen al dueño, oiga, tenemos una queja.
¿Qué sucede? Pues fíjese que cuando nosotros nos vamos a trabajar y regresamos, nos hemos dado cuenta que han husmeado mis cosas, le dice la chica. Y le dice él, ¿pero cómo? O sea, ¿te falta algo? ¿Les hace falta algo? Dice, no nos han robado nada, pero sí me he percatado que se meten a husmear mis cosas y eso no me gusta. Y le dice el dueño, pues no, es que nadie más tiene la llave más que yo y ustedes. Yo tengo una copia de la llave y ustedes tienen la suya. Nadie más se puede meter a su casa. O mejor dicho, a su departamento, ¿no? Pues la chica como que no le cree, pero bueno, total, pues ya no le dan importancia a esto, ¿no? Porque efectivamente, pues no les hacía falta nada, no les habían robado nada. En una ocasión, la chica se despierta durante la madrugada y dice que cuando ella abre los ojos, descubre que hay una chica parada a su lado, que hay una mujer parada a su lado mirándola fijamente. Obviamente cuando ella ve esto, pues se espanta horriblemente, se tapa con las cobijas y le empieza a dar de codazos a su esposo para que se despierte, ¿no? El esposo se despierta y le dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y le dice, hay una mujer a mi lado, hay una chica a mi lado. Él, pues obviamente se levanta, dice, no hay nadie, de seguro lo soñaste. Y ella le dice, no, es que en serio, acabo de ver a una chica a mi lado. Se para el esposo, revisa todo el cuarto y bueno, pues dice, no hay nadie. Dice, es imposible que haya escapado, se haya salido por algún lado porque mira, la puerta tiene pasador y tiene seguro. Es imposible que alguien se haya metido o que haya salido ahorita por aquí. La chica pues obviamente le da mucho miedo, intuye que ha visto un fantasma y le dice, es que de seguro fue un espectro, de seguro fue un fantasma. Y él le dice, ay mi amor, ¿cómo crees? Si los fantasmas no existen, ¿no? Total. La chica comenzó a tener mucho miedo porque ella estaba plenamente segura de lo que había visto. Y le dice, es que yo vi un fantasma, yo no estoy loca, yo vi a una chica a mi lado. Pudo haber sido un fantasma. Total, la chica estaba muy nerviosa y en esa ocasión el joven le tocó el tercer turno y le dice a su esposa, ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar sola esta noche aquí. La verdad es que tengo mucho miedo que se me aparezca de nuevo. Yo me voy a ir a la casa de mis papás y vas por mí mañana. Y él le dice, bueno, está bien. La chica se va a dormir a la casa de sus papás. El joven regresa en la mañana del tercer turno, llega a las 6 de la mañana, bueno, a las 7, se acuesta a dormir, pues obviamente pensando en otras cosas, ya ni se acordaba de este asunto de la chica fantasma que decía su esposa que había visto, y entonces se despierta, pero no se levanta de inmediato, sino que sigue dormido, bueno, con los ojos cerrados. Estaba consciente de que ya había despertado y sigue acostado, le da flojera levantarse y en ese instante dice que siente como alguien se sentó en la cama, que sintió como alguien se sentó, que ahora sí que puso sus posaderas y él dice, pues es mi mujer, ¿no? Piensa, es mi chica, es mi mujer. Y después le cae el 20 de que, caray, a ver, espérame, si yo estoy solo. Y me dijo que iba a ir por ella a la casa de sus papás. Entonces le entra el pánico, le entra el miedo y se acuerda de lo que había visto su esposa unos días antes, que había visto a una chica fantasma. A él le da tanto miedo que ni siquiera se atreve a voltear y mirar lo que había ahí. Él lo que hizo fue comenzar a rezar y a rezar y a rezar y a rezar hasta que sintió cómo se levantó eso de la cama y cómo se fue. O sea, sintió cómo se puso de pie lo que estaba ahí y se retiró. Fue cuando ya se animó a voltear y ver lo que había y que no vio nada. Ya no vio a nadie. De igual manera, la puerta estaba perfectamente cerrada, con seguro, con pasador por dentro, o sea que es imposible poderla abrir por afuera. Y entonces, pues rápidamente se cambió
y fue a alcanzar a su mujer y le dijo: te creo, me acaba de pasar esto. Entonces, pues ya a los dos les habían pasado cosas raras y le dicen al dueño: oiga, aquí hay un fantasma, a ver, platíquenos qué pasó. Y le dice al dueño: bueno, pues miren, aquí hace unas semanas, lamentablemente una chica terminó por quitarse la vida, y esto, y esto, y aquello, ¿no? Y entonces ya cuando les platica la historia, pues llegan a la conclusión de que era la chica que ahí había fallecido, y pues ellos deciden, obviamente, buscar otro lugar en donde vivir, ¿no? Ya no quisieron seguir rentando este lugar y se marcharon. El dueño, yo me quiero imaginar que mandó llamar a un sacerdote, a oficiarle misas, para que esta chica finalmente pudiera descansar en paz. Esas son las historias que se han platicado aquí en Atizapán de Zaragoza. Y bueno, pues yo espero que te hayan gustado estas historias tan interesantes, y nos escuchamos próximamente en otro episodio de Solo para tus oídos.